Buenas tardes a todos. La clase de la Academia de Paleografía esta tarde es sobre las generalidades de la paleografía. Y para empezar vamos a ver la definición de paleografía. La paleografía viene de las raíces griegas palaios, antiguo, grapé, escritura, ia, ciencia. Entonces la paleografía es la ciencia de las escrituras antiguas. Hermano Osorio, ¿me ayuda a leer lo que sigue, por favor? En la parte de dice del término, El ¿cierto? término. Sí. El término se utiliza por primera vez en 1708 por el bene- benedictino Bernardo Morfugo en un Morfauco. tratado Paleografía griega. Griega. Sin embargo, el primer tratado se publicó en 1600, en 1600, ¿Dónde? 1681 de, del Sobre la diplomado diplomática en 6 libros. Adelante. diplomáticas de este siglo de también ay, no, dale tú. Benedictino Jean, Benedictino. Jean Movillon para resolver la polémica sobre la autenticidad de unos documentos mero- merovingios. Para ellos se vio la necesidad de desarrollar una metodología sobre las escrituras, lecturas, tras- transcripciones, dicta- dictaciones clasificadas, etcétera. Durante la primera etapa se consideró la palografía como una herramienta auxiliar de la diplomática para analizar los documentos de la Edad Media. Su interés se limitaba a clasificar y denominar las escrituras sin preocupación por ellos como socios, fenómenos socios, culturas, definiciones de millares. Carlos, es la ciencia que trata el conocimiento e interpretación de las escrituras antiguas y que estudia su origen y evaluación. Ajá. Muy bien, Gracias, hermano. entonces, a usted muchas gracias, hermano. Entonces, pues la paleografía es la ciencia que trata de la interpretación de las escrituras antiguas, tanto su origen y su evolución. Y pues en esta tarde vamos a hablar sobre la primera reunión interamericana sobre archivos, que es la PRIA. Esto está dentro de las generalidades de la paleografía. Esta reunión interamericana se realizó en Washington del 9 al 27 de octubre de 1961, bajo la dirección del doctor Schoenberg. Y las normas para la transcripción de documentos históricos panamericanos, aprobada en 1961, como ya hubo una reunión de eruditos en paleografía. Y aquí estas personas, pues letradas tanto en el estudio de los documentos antiguos, ellos acordaron ciertas normas. Vamos alcanzan a leer, ahí se ven mucho las flores, las voy a leer yo. Aquí, pues estas normas para la transcripción, pues dicta que se debe conservar la ortografía y el valor fonético de las letras. Recuerden que en los escritos antiguos, pues escribían sin ninguna norma ortográfica. Letras mayúsculas intercaladas entre las minúsculas. Obviamente no existían las reglas ortográficas que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces,
se hizo estas normas para la transcripción. Dice aquí que con algunas modificaciones modernas para facilitar la lectura, y también dice que dentro de las normas se deben desarrollar las abreviaturas, aplicar la puntuación actual, respetar la acentuación original del texto y las intervenciones también del transcriptor. Un transcriptor es una persona que copia, que escribe en una parte lo que ya está escrito en otra. Entonces, pues también la lectura de lagunas o la identificación de abreviaturas es importante que lo hagan los transcriptores, y todo esto debe de ir entre corchetes. Esto es en general lo que vamos a ver sobre las normas para la transcripción. Se los voy a ir explicando detalladamente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, hermana. Muy bien. Esto sí lo alcanzan a leer, la hermanita María del Carmen Jiménez, ¿me puede leer lo que está en la pantalla? ¿Alcanza a leer? No. Lo puedo leer. ayudo, hermana. Bueno. A ver, Dice dígame. normas de transcripción de documentos históricos. Existen 3 tendencias diferentes para transcribir un documento histórico. La primera, llamada literal, mantiene fielmente el texto. La segunda, la modernizada, presenta el texto en forma comprensible para el lector. Y la tercera, denominada literal modernizada, conserva la fidelidad del texto y al mismo tiempo lo presenta accesible al lector. Muy bien. Aquí les puse unas definiciones, que es la transcripción literal. Recuerden que los documentos, las diapositivas que nosotros utilizamos para dar las clases, se les va a pasar posteriormente. Se movió la cámara, ya no me están viendo. Okay. Y prefiero explicarles la transcripción literal y la transcripción modernizada con los documentos. Miren, aquí hay un documento que sí se ve un poquito borroso, no sé cómo lo lleguen a ustedes a ver. Si maximizan en su pantalla, lo pueden ver con más claridad. Si se puede maximizar, ya lo intenté en mi celular. Y aquí, en este documento, este es el original. Y esta es la transcripción literal. En la transcripción literal, se acerca al máximo al documento en sus detalles. Por ejemplo, aquí dice: como cura de la parroquia, está una abreviación de Zapatoca, he recibido la RL Real Cédula. Me voy a regresar. ¿Se dan cuenta? Como cura de la parroquia, aquí está la abreviación de Zapatoca, he recibido la, aquí está, Real Cédula. Entonces, la transcripción literal se acerca al máximo en todas las letras del manuscrito. Se transcriben en su aspecto ortográfico, así como el escribano amanuense puso las letras así. Esa es la transcripción literal, así debe de pasar. Tanto mayúsculas, minúsculas, las que están sobrepuestas, las que están con el tamaño más pequeño, todo se debe de pasar tal cual. Se conservan todas las abreviaturas del manuscrito, por ejemplo esta que parroquia, pues estas son contracciones, pero se conserva todo las abreviaturas, contracciones del manuscrito. También
Las letras mayúsculas se transcriben fijándose en sus formas y no en su posición. Ustedes recuerdan que ya se nos ha enseñado sobre la caja de, recuerden, hermana Elvita, la caja de La caja de renglón. la caja de renglón. Entonces, gracias hermana, transcripción literal, en la transcripción literal, aquí sobre todo se toma en cuenta la forma de la letra y no en la posición en cuanto a la caja de los renglones, que ya hemos recibido también esa instrucción. Entonces, sobre todo al comienzo de los nombres propios, títulos, oraciones, se mantienen los enlaces de 2 o más palabras, así como también la separación de esa. ¿Se dan cuenta aquí? Bueno, esta es una letra, no, esta es una letra, esta es una palabra, expone, obviamente, ajá. Aquí se conservan las palabras que están unidas, también las que se escriben separación, también se pone tal cual. La ortografía se conserva intacta, se respetan las formas y empleo de la puntuación que el manuscrito presente. Esta es la transcripción literal. Me voy a ir a la transcripción moderna. Aquí en la transcripción modernizada es otro tipo de transcripción. Todos estos tipos de transcripciones salieron de aquí, de las normas para la transcripción de documentos históricos hispanoamericanos, realizada en octubre de 1961 en Washington, aprobada en la primera reunión interamericana sobre archivos. Entonces, ya leímos que son 3, transcripción literal, la transcripción modernizada. Aquí en esta transcripción modernizada, pues se pretende transcribir los documentos históricos de manera comprensible con las características que los impresos contemporáneos pues tienen en la actualidad. Por ejemplo, pues la ortografía original desaparece. Recuerden que antes se escribía, por ejemplo, habitantes en el documento original. Aquí está la palabra habitantes, no sé si alcancen a ver, con V. Hay algunas otras palabras que también están escritas nuevamente. No es que estuviera mal escrita en ese tiempo, así se escribía en esa época. Ahora si escribimos de esa manera, pues ahora sí ya está mal escrito, porque pues nuestras normas de ortografía cambiaron. Entonces, en la transcripción modernizada, pues la ortografía original desaparece y se sustituye por la actual. En la literal se respeta. Recuerda que les dije que se respeta como está. Ahorita vamos a ver cuál es la excepción. Se agregan los acentos faltantes en los manuscritos. También la puntuación se moderniza, no se respeta el uso de las mayúsculas en los originales. Entonces, pues aquí en la transcripción modernizada se hace los arreglos según las reglas actuales de ortografía, y las palabras abreviadas se transcriben en forma completa porque se desarrollan todas las abreviaturas. Por ejemplo, aquí, las abreviaturas que yo, aquí, por ejemplo, estas contracciones, abreviaturas. Aquí está una abreviatura. Encuentro más contracciones, pero... a ver, dígame, hermana Mar. Gracias, hermano Marisela. Sí. Hay una, como usted bien decía, bueno, quiero dar mi opinión en cuanto a Sí, ella. adelante. Hay una diferencia entre la literal, como usted bien dice, con la modernizada.
A la Ujú. modernizada también se le conoce como transcripción natural. Eh, Ah, muy bien. ¿Por qué, por qué está modernizada? Bueno, porque va a priorizar esa fluidez, que cuando nosotros leamos el texto, lo leamos así como leemos el libro de Mormón, como leemos un libro de la escuela, como leemos nuestros textos, cuando nosotros escribimos o estamos recibiendo mensajes. Bueno, esa es la modernizada o natural, o sea, que tenga esa fluidez, para poder leerla. También en esta modernizada, pues se va a corregir todos los errores gramaticales del hablante, o sea, que nosotros Bien. en nuestro tiempo, si usted pasa a la transcripción literal, pues vemos que está así como que, decimos, lo estoy leyendo como medio mocho, con modismos, ¿sí me explico? Se oye así como tartamudeo, este, en la literal. Y en la modernizada, bueno, está esa fluidez y entonces empezamos a transcribir. ¿Qué significa transcribir? Que yo voy a escribir, si voy a abrir mi Family Share y encuentro mi fuente y quiero leerla de los años de allá de 1800, 1900, y a lo mejor el documento está escrito, como usted bien decía, pensamos que está mal escrito por su ortografía y eso. Ahí es donde yo voy a saber cómo la quiero yo, cómo la empiezo yo a leer y cómo yo la transcribo en un papel y voy diciendo, bueno, voy escribiendo esto para que vaya teniendo como más coherencia para mí cuando yo la lea mi fuente. Entonces, esas palabras en la modernizada, pues se va a reestructurar esas frases como incompletas que nosotros sentimos que están incompletas y se van a empezar a eliminar esas repeticiones y etcétera, etcétera. Todo lo que encontremos en ese documento nosotros lo vamos, sin querer, nosotros ya estamos transcribiendo y a lo mejor alguno de nosotros no sabía, yo no lo sabía. Yo lo escribía anteriormente, antes de ir aprendiendo un poquito de paleografía, porque de eso se trata paleografía, es para leer mi documento, mi fuente y algunos otros documentos que pueden ser testamentos, que pueden ser, Ujú. por ejemplo, periódicos o cosas que son eventos para nosotros importantes dentro de nuestras fuentes, las podemos empezar a leer. También se puede acortar ese texto si es necesario en la modernizada. En la Entonces, si modernizada. se va de la literal a la modernizada, la literal trae ciertas repeticiones y cierta forma de decir, ay, está mal, o no le entiendo, o aquí me la puso. Bueno, usted ya lo mencionó. Ujú. em, Sí, como Esos matices o esos contextos de su originalidad del documento. Entonces, es importante, lo podemos escribir tal cual, lo podemos imprimir y después empezar a transcribir de una ujú, manera que tenga fluidez o que sea más natural. Así ustedes, cuando alguien comparte algo con ustedes, le van a decir, ay, vamos a hacer una transcripción natural o modernizada, pues ahora ya van a saber que sus documentos están en una forma literal y ustedes la van a transcribir de una manera que pues, cuando ustedes lo lean tenga fluidez y tenga mejor contexto. Eso era todo lo que yo ujú. quería compartir, hermana. Sí, gracias, hermana. Entonces, pues ustedes, como la hermana ya acaba también de ampliar la explicación, puedo tener un documento muy difícil de transcribir, puedo empezar haciendo una transcripción literal y después ya puedo hacer mi transcripción modernizada con las correcciones estilísticas necesarias en la composición mis oraciones. Por ejemplo, podemos tomar la línea 5 sobre los particulares que bueno, aquí yo, su majestad expone, se dan cuenta con ese, don Josefa María Lozano, vecino de San ese punto. Vamos a ver entonces la transcripción literal que nos dice igual sobre los particulares que a su majestad expone don José María Lozano, vecino de Santa. Entonces, ya en la transcripción modernizada, pues se hacen las correcciones estilísticas de las oraciones, desapareciendo así las características ortográficas fonéticas de los originales. Esta es la transcripción original. Muy bien. Vamos a
a ir con la tercera transcripción literal, que es la literal modernizada o modificada. Es prácticamente lo mismo que la modernizada, solamente que combina, bueno, es prácticamente combinación entre literal y modernizada, según las normas para la transcripción de documentos históricos. Sobre todo se caracteriza por utilizar estas normas. Son 2, 4, 6, 7 normas que son importantes en la transcripción de la tercera forma, que es la literal modernizada o modificada. Y se dan cuenta, por ejemplo, habitantes es una transcripción literal. Reino, igual. Pero también entra, ¿dónde entra la transcripción modernizada? En el entendimiento de la oración. Ya puedo entender más lo que dice mi escrito. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, antes de seguir con lo que sigue, ¿alguna pregunta? Para mí todo bien, hermana, gracias. ¿Todo bien? No, hermanita. Muy bien. Miren, en esta diapositiva que habla sobre la ortografía, me voy a detener un poco para que me entiendan ustedes lo que veremos más adelante. Número 1, hermano Genaro, me lee el número 1, por favor, y lo que está en azul, en cuanto a la ortografía. Gracias. Dice, en los manuscritos paleográficos, las letras deberán conservar su valor fonético o literal. 2. Letras C con una colita, S, Z y SS se transcribirán tal cual están. La S larga y la S de doble curva redonda se transcribirán con S redonda. Cuando por razones tipográficas se elimine la cedilla, deberá sustituirse únicamente por Z, haciendo la correspondiente explicación. Gracias, hermano. Miren, aquí da un ejemplo, pero esta es la S, bueno, la S minúscula se le conoce como la S de doble bucle o doble curval. Esta, no sé si se ve a mi cursor, en la donde dice serif, la primera figura donde dice serif. Sí, hermano. Esta es la S alta. La que sigue es la S larga. Es importante que si quieren apunten. Entonces, la primera es la S alta, la segunda, esta es la S alta o S larga también. La S larga, perdón. Esta S larga y la S de doble curva, que es la redonda, también se conoce como de doble bucle. Estas se transcriben, tanto esta como esta se transcriben como S redonda. Esta primera, que es la S larga, también es conocida como la S alta. Es una antigua variante contextual de la letra S. Esta, la que dice serif. Su pronunciación es la misma que la redonda,
Ay. Pero su uso dependía de la posición dentro de la palabra. Por ejemplo, esta S que nosotros conocemos como minúscula, S de doble curva, esta siempre se escribía al final de las palabras. Y la S larga y esa S larga y la S alta, esta siempre se ponía en posiciones iniciales y en medio de las palabras. La S de doble curva o redonda solamente existe en minúscula. Entonces vamos a ver acá estas ligaduras. Recuerden que ya también hemos visto ligaduras. Aquí estoy la unión de una S larga con una S de doble curva o redonda. No veo mi... Estoy aquí en el número 1 y el número 2. ¿Sí están viendo en la diapositiva? Sí, hermana. La 1 y la 2. Entonces, Sí. por la ligadura, llegó a ser esto. Cuando escribían los amanuenses, los escribanos, dada la redundancia, pero pues esta llegó a ser una S larga seguida de una S redonda. También una Z. Recuerden que aprendimos que esta es una Z gótica. Pues sigue el mismo principio, dando origen a el número 4. Entonces, cuando nosotros encontramos en nuestros escritos antiguos una letra que parece pues una B, si fuera una B, una letra B de griega, no. Una F. Pues para mí parece una B. B mayúscula. Lo que estamos encontrando, entonces, tanto en el número 2 o el número 4, estamos encontrando una S larga con una S de doble bucle, como está en el número 2, o en el 4 una S larga. Esta es una S con una Z. Esta es una ligadura. Aquí está la ligadura. ¿Sí? Tanto la S, aquí en el número 2, tanto la S larga como la S de doble curva o redonda, pues estas, o también la S aquí en el número 3, la S larga o la Z, ¿qué pasa? Que es la número 3. Es una letra específica del alfabeto alemán. Se denomina ESET. O sea, S, estamos en el número 3. S, Z. Y se pronuncia ESET. Muy bien. Y la S, pues, se le pronuncia, o sea, se le dice Scharfes. En alemán. Ahí fue donde se originó en la ligadura de S consecutivas una de grafía alta. Se me pierde mi cursor. Ok. Una de grafía alta. Y la otra normal, que es, estamos aquí en el número 2 y en el número 3, que es una S larga y una Z gótica. Entonces la Z larga, que es esta, es importante que no la confundamos con la S latina, o sea, en latín. Este es el resultante, esta S larga, es la resultante de la semiuncial latina, aparecida en el siglo IV,
se transmitió a todas las escrituras latinas posteriores. Y pues su utilización al principio no seguía unas normas estrictas, como les acabo de comentar. Se podían poner estas dos letras al inicio o en medio, y al final siempre iba la S de doble curva o redonda. Esta S larga también es una variante de la S manuscrita. Su trazado pues varió bastante según la escritura, la localización y del escriba, y podía utilizarse en todos los sitios de la palabra, sustituyendo a la redonda poco a poco. Sin embargo, pues también fue sustituyendo a la S en todas las posiciones, a esta S en todas las posiciones, excepto al final. Y en casi todas las ediciones modernas de obras medievales, como el Mío Cid, el Conde Lucanor, la Celestina, pues los editores quitan estas versiones, esta de la S alta y la S larga, y pues la reemplazan con la S de doble curva o redonda, que es la que nosotros conocemos en nuestra gramática actual. Muy bien, voy a pasar a explicarles. Miren, me estoy tardando un poco en esta diapositiva, pero pues sí es importante, creo, para que me entiendan lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas, porque en las otras no me voy a poder detener tanto como en esta. Entonces, vamos a ver la C y la C con cedilla. Esta también es una forma de escritura antigua. Su pronunciación es silibante, TS, tss, así. Tss. Entonces, pues se utilizaba en el español medieval para representar un sonido sibilante, similar a la S. Esto es antes de las vocales. Estoy en esta, estoy hablando de la C con cedilla. Este uso evolucionó de una Z visigótica. Ok. Una Z. ¿Cuál es la Z visigótica? Esta que está aquí en el número 3, en la parte inferior derecha. Esta que escribí, que estoy señalando, esta es una Z visigótica. Muy bien. Entonces, pues evolucionó de esta Z con un copete que creció. Imaginen esta Z con una C grande. Era solamente, pues, digamos, el copete era el adorno, para que me entiendan. Creció hasta convertirse en una cedilla actual. Entonces, para que me entiendan, esta era la Z. Esta figurita que tienen abajo, digamos, era la Z y este era el copete. Pues con la evolución quedó el copete o la C que nosotros conocemos con la cedilla. Sin embargo, en el siglo XVIII, la Real Academia Española, que es la RAE, la eliminó del alfabeto oficial a esta C, reemplazándola por la C, que es esta primer letra que estamos viendo, ante EI, para que sonara C, sí, y por la Z ante A, O y U, para que su sonido fuera sa, so, su. Y pues la cedilla surgió entonces de una Z escrita con un copete enorme, se fue haciendo cada vez más grande. ¿Por qué se llama cedilla? Pues según el diccionario de la lengua española, pues el término cedilla, que es esta figurita que está aquí abajo de
de la letra C procede del diminutivo del término seda, que a su vez se trata de una variante de la forma seda con Z. ¿Sí? Término en desuso. Ya no usamos, ya a la Z ya no le decimos así. Porque pues también, de ahí que también sea válido llamar a la Z cedilla, pero ya nosotros ya no lo usamos. Entonces, esta letra C con cedilla se especializó en el español medieval en la representación de uno de los fonemas silibantes y surgió por evolución gráfica de la Z, que los amanuenses visigodos escribían con un copete en forma de C, adorno que fue creciendo hasta convertir la Z original en un mero apéndice. O sea, de esta Z se convirtió en un apéndice o virgulilla, así se llama, apéndice o virgulilla. Entonces, el hecho de que esta letra hoy en día no tenga presencia en nuestro alfabeto, pues se debe a que fue sustituida en la escritura tanto por la C, esta C, ante la E y la I, y la Z ante la A, la O y la U. Y pues la desaparición de esta letra del alfabeto castellano se produjo en 1775 con la quinta edición de la ortografía de la lengua castellana. Entonces, pues ahora sí que esta C con cedilla forma parte pues de nuestras grafías arcaicas, o también ya en desuso, ya no la usamos, ya no la ocupamos. Aquí está la forma en cómo se fue transformando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, hermana, muy claro. Más que claro. Qué bueno. Vamos a seguir. Lo mismo, las letras I latina, la Y, también se usaba una I corta y una I larga. Y en las normas de transcripción se nos dice que deben de transcribirse con el signo de la I corta, que es el puntito. Sabemos que cuando tenemos el puntito es una I. Y la Y representada con una grafía inequívoca, pues se transcribirá como tal aún en palabras con el valor fónico de la I, como hace rato que vimos el escrito que decía reina con Y, no sé si se dieron cuenta. Entonces, cuando la grafía de la Y no se distinga de la grafía de la I larga, se transcribirá según la forma ortográfica actual. Las letras labial, V y U. Creo que todos que nos gusta pues la paleografía y pues estar buscando documentos antiguos, estamos relacionados con estas normas de las letras, de la transcripción de la letra B labial, V y la U. Dice esta norma que la B labial y la V se transcribirán según la forma más usada en el documento. La U y la V se transcribirán de acuerdo a su valor fonético. Si aparece una palabra escrita con U, se transcribe como V. Sabíamos que antes, hemos visto en otras clases, que la U la utilizaban como V o como B labial. Eso ya lo hemos visto en documentos en otras clases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, perdón. Sí, hermana, por lo menos me gustó el ejemplo que dice, por lo menos el ejemplo de la B, que se aparece escrita como U, se transcribe como B o W, ¿cierto?
Pues eso no lo tenía yo bien, no lo tenía yo bien claro, la verdad que no. Pero bueno, yo pues a veces me salen documentos de esos y Sí, yo por lo menos soy de las personas que yo me mando solamente primero la mano a la cabeza. Le digo, ay bendito, ¿ahora qué hago? Sí, sí. Pues mira, pero, hermano, pero poco a algo poco que he yo, podido. algo que yo también quise compartir al inicio, pero se me olvidó, es que si hay algo que no les quede muy en claro o que no lo entiendan bien, todos pasamos por ese proceso. Créanme que las primeras clases de mi hermana Elvita, yo no le entendía nada, créanme, nada, no le entendía nada. Entonces, pues ya mediante el estudio, porque pues si yo sí me ponía a estudiar, y la práctica, empieza como todo, ¿verdad? Obviamente, empieza uno a entender poco a poco, no se desesperen, es un proceso, todo es un proceso. Obviamente yo también estoy en proceso, igual que ustedes, no crean, pero pues gracias a mis senseis, pues ahí la llevo. Muy bien. ¿Algo más, hermano Osorio, que me quiera decir? No, hermana, todo está bien claro, gracias. ¿Yo? Sí, entonces paciencia, usted ánimo, Ok, poco a poco. A poco. Vamos a ir con la alguien que me quiera ayudar a leer. ¿te Mar, gusta por leer? favor. Ah, bueno, Ah, ya. si quiere. Sí, es que como los estoy viendo aquí. Dice, la H superflua, Superflua. Superflua. superflua, se mantendrá la optimidad, no se suplica, no se supli, suplirá, No se suplirá, suplirá. Ajá, aquí no está se el suplirá, ejemplo. se Aquí está conserva la omitida. ortografía original. Ejemplo, había, enero, la letra conservada de su valor fonético. Ajá. En, O sea, si aquí hay una H muda omitida, no se suplirá. Y aquí la H que no tiene sonido se conserva. Número, el 6 por favor, hermano. Listo, dice. La, la R mayúscula R con el valor Fonético. fonético, fonético de doble R se transcribirá con esta última grafía, coma, excepto al comienzo de una palabra, ejemplo, terreno, terreno. O sea, la Recuerden, forma así. ajá, recuerden que en todos los documentos vamos a encontrar palabras así. Las mayúsculas y las minúsculas mezcladas. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. No, todo está bien, hermana. Creo que sí. Para mí, sí. Mm, no veo manitas. Sigo adelante. Muy bien. Aquí el hermano... hermana Gisela, ¿me lee por favor? Sí, las letras dobles se mantendrán únicamente en los casos de S y N, menos en posición inicial. Se respetan las consonantes doble S, S, N, N, F, F. Ejemplo, efecto, así, cosas, adno, tener. Se conserva la geografía F, G, J, H, P, H, T, H, X. Se conservan las gráficas TH, PH, X como ejemplo. H como F, ejemplo. Pecho, mujer, bohío, hebreo, teniente, filósofo, Felipe, hebrero, casa, liso. Entonces, en el número 7, las grafías aquí se conocen como grafías dobles y se respetan también las consonantes dobles. La grafía es una letra, una sola letra. Esa es una grafía. Y aquí también en el número 8,
estas grafías se conservan. También estas grafías, grafías dobles. No, aquí las dobles están arriba. Estas grafías también se conservan. El TH, PH, X como J, por ejemplo aquí. Aquí en esta H. Bueno, por ejemplo aquí la X como J, caja. Aquí hay una X, se Dicho. cambia a dijo. Dijo. Ajá. PH, por ejemplo, aquí hay una H, se cambia con F, filósofo. Igual, la H se cambia a Felipe. Sí, aquí igual, aquí se cambia a mujer o mujer. Estas yo creo, estas mujer, bogio, son palabras, pues palabras en desuso, porque no las reconozco. O sea, palabras que ya no ocupamos. Hay muchísimas palabras arcaicas o en desuso que ya no utilizamos y que vamos a encontrar en nuestros escritos, pero podemos utilizar el Google y nosotros googleamos esa palabra y el Google por supuesto que nos va a ayudar a saber lo que significa esas palabras. Dígame, hermano Osorio. Hermana, usted dijo algo, ya me entró la curiosidad. ¿La palabra qué? Lo que usted dijo, palabra... La grafía es una sola letra. Sí, no, las de aquí, cuando decía fecho, murger, Sí, por ojito, ejemplo, aquí es eche, así. ajá, Usted decía que una palabra que murge, no sé, que es que no se mujer, encuentra. mujer, porque aquí, por ejemplo, aquí Mm, no cambia la G por la J. ¿Sí me está entendiendo? sí, Aquí no, no pero cambia. usted dijo algo que era como otro dialecto, o como si no lo entendí bien, fue que de lo de Jesucristo. O sea, son palabras en desuso, ya no las usamos. Arcaicas, o eh, sea, palabras arcaicas. antiguas, ya no las usamos. ¿Cómo podemos saber? Pues mi consejo es usar Palabras arcaicas. el Google, la inteligencia artificial para que nos ayude a saber el significado. Hay un documento, ustedes buscan en Google palabras en desuso. Hay un documento abierto en Google que enlista por abecedario muchísimas palabras que ya no ocupamos y que no conocemos. La verdad no las Ujú. conocemos. Bueno, Vamos, hermana, muchas gracias, me sí, entró la curiosidad. pero Pero sí me entendió. sí, hermana, claro, voy a Sí, buscarla porque sí, es muy es importante. interesante. Es muy Sí, interesante. Aprende uno bastante. El número 9, miren, aquí también las normas de transcripción nos hablan sobre las contracciones. Por ejemplo, para mí estas palabras, estas contracciones también ya no las ocupamos, pero las vamos a encontrar en nuestros documentos. Por ejemplo, de él, de ella, de ello. No sé si estén viendo en si ustedes alcancen a ver mi cursor, Sí ¿sí? se ve, hermana. De esta, que es, que esta, etcétera, conservarán según su grafía original. Entonces, estas contracciones pues ya no las ocupamos, pero pues es importante que sepamos para cuando encontremos estas contracciones en un documento. Número 10. Hermana María del Carmen Jiménez, ¿me quiere ayudar a leer? ¿Alcanza a leer? Abra su micrófono, hermana, por favor. Yo, hermana.
¿Le leo yo? Sí, hermana Gisela, por favor. A ver, ¿Empezó el 10 o el 9? Lo vuelvo a leer. 10 y 11, por favor. Cuando en el documento no esté puesto el tilde de la ñ, se restituirá con el tilde. Ajá, esto está muy claro, ¿verdad? Porque Sí, si no le ponemos el tilde, pues va a ser una N. una El N. 11, hermana. El signo computativo S, se transcribe como EO, como I, según la forma más usada en el documento. No sé leer ese signo, no sé cómo se llama ese. Sí, pues las personas en la actualidad le dicen and, pero realmente este signo copulativo se llama es et. Se conoce informalmente como ampersand porque significa ampersand. Su significado es y por sí mismo. Este signo se utilizaba en la antigüedad y su nombre et proviene del latín, significa y, ya que es una ligadura de esta palabra. Esto es una ligadura. Eh, y pues se transcribe como E o como I. Esto sí se ocupa en algunos, hermana Guadalupe, le encargo los micrófonos, por favor. Este sí se ocupa en algunos documentos actuales cuando estamos vinculando y ponemos I diagonal E. Cuando vienen dos, termina la palabra en vocal e inicia con vocal. No ponemos I, ponemos E. Por ejemplo, no me viene a la mente ningún ejemplo. Por ejemplo, nombres propios, podemos poner Marta, termina en vocal, y Amelia, inicia, sí podemos. Pero hay algunas palabras que terminan en vocal e inician con vocal, que es necesario que pongamos la E. Entonces a nuestro escrito ponemos I diagonal E. ¿Sí recuerdan esta norma gramatical que en la actualidad la seguimos usando? No tengo dónde levantar la mano, se me perdió sí lo he visto, pero para mí era Betsu. Por ejemplo, Juan Betsu. Ah, versus, ok. Para mí Es era que Betsu. versus No, es VS punto. Ese es otro signo copulativo. VS punto. Versus. Y esta se utiliza, digamos que esta es una I. Yo siempre la he conocido como and, digamos, en inglés, and. Muy bien, déjenme, voy a proseguir. Hermano Josué, dígame. No, sí, significa, es que esa sirve para unir palabras. Por ejemplo, cuando utilizamos a veces compañías, por ejemplo, Procter and Gamble. Okay. Entonces se utiliza el ampersand y así se le llama ampersand. Se utiliza mucho, digo, hablando de otros términos en términos de computación y sistemas también se llama ampersand. O sea, une un par de palabras, un par de frases y es eso. Como que en la actualidad sustituye mucho más a la I, o como para decir Josué y Marisela, o ellos y estos, ¿sí? Como que es para unir palabras. Es mi esposo, no vayan a pensar que ya me está coqueteando, ¿eh? Si van a decir, ay, el hermano quiere que... No, es mi esposo, por eso puso ese ejemplo. Muy bien. Vamos a proseguir. ¿Quién está? Hermana Elvita, ayúdeme a leer, por favor.
Sí, hermana. Cuando el documento no tenga puntuación, se pondrá la actual en su forma indispensable. Cuando el documento tenga puntuación, se conservará la indispensable para la interpretación textual. Está muy sencillo, ¿verdad? Cuando el documento no tenga puntuación, se la ponemos. Y cuando la tenga, pues la conservamos. Aquí, yo voy a leer porque parece, no sé si alcancen a leer ustedes. Las normas de transcripción en cuanto a las mayúsculas y minúsculas dice que se observarán las reglas de la ortografía actual, y en cuanto a la separación de las palabras y las frases, pues en ningún caso se mantendrán las uniones contrarias a la morfología de las palabras. Esto ya se los expliqué en el documento. Dice, en ningún caso se mantendrán las uniones contrarias a la morfología de las palabras o frases, ni las separaciones indebidas de las letras de una palabra. Se mantendrán la correcta separación de las palabras y conservando la morfología de las frases y las palabras. Esto ya lo vimos en el documento. Cuando están las palabras unidas, se conserva la palabra, aunque esté unida, la transcripción literal se conserva unida, y también cuando están separadas, lo mismo. Y ya en la transcripción modernizada, pues nosotros ya vemos lo que significa, y la traducción pues es como a nuestra forma actual. La acentuación, lo mismo, se conservará la acentuación original, todos los acentos se respetarán. Ya estoy en tiempo, ¿por qué no me avisan? Todos los acentos se respetarán con el signo del acento agudo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo no tiene acento, se le pone el acento en la última letra. Igual, la palabra él se le pone el acento. Y las abreviaturas pues se desarrollarán pues completando las letras omitidas según la forma más usada en el documento. Esto pues también ya lo hemos visto en muchas clases. En la transcripción se nos dice que cuando una palabra sea dudosa se pondrá un signo de interrogación entre corchetes después de dicha palabra, y por supuesto pues se hace la advertencia conveniente en nota al pie de la página. Estas abreviaturas, lo mismo. Estas abreviaturas, ustedes recuerdan que en una clase pasada les comenté que la iglesia cristiana era el hogar de la escritura europea, porque los sacerdotes escribían en conventos y monasterios en latín y en copto, o sea, el copto es el griego antiguo, por eso trae esta X. Entonces, aquí esto significa Jesucristo, ex poba Cristóbal. Se desenlazan las siguientes abreviaturas. Estas abreviaturas también las vamos a encontrar en nuestros escritos, actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, incluso pues en documentos oficiales. Y signos, miren, signos tipográficos, dejen bueno, aquí los signos tipográficos dice que las omisiones, testaduras, intercalaciones, repeticiones del texto original se anotarán entre corchetes con la indicación omitido, testado, etcétera, seguida de 2 puntos y la palabra o palabras correspondientes. La testadura es el acto de suprimir o tachar un texto incorrecto o una información confidencial, pues para que no sea divulgado públicamente. Debe de ser confidencial, pues esta es una manera también de explicarlo en el documento. Se coloca una línea sobre el texto que se desea suprimir y se escribe al final del documento indicando que se
que se testó el renglón incorrecto o se corrigió y luego se firma para que sea legalmente válido. Permítanme muy bien, rápidamente quiero explicarles sobre la transcripción de un documento. ¿Me puede ayudar alguien a leer esto que está? La transcripción será renglón por renglón. La transcripción literal será transcribir finalmente, incluyendo errores ortográficos. Transcripción modernizada se hará de manera comprensible. Transcripción literal, modernizada o modificada, según sus normas ya establecidas. Entonces, nosotros creo que hasta este punto entendemos lo que dice esta diapositiva. Si hay alguien que no haya entendido lo que es la transcripción literal o modernizada o literal modernizada, dígame. No, hermana, todo claro. Inclusive, hermana, anteriormente cuando se indexaba, era pues literal, porque se tenía que transcribir tal como venía. Ahí sí no se podía hacer ningún cambio. Pero actualmente con Participa, pues, ¿verdad? Podemos corregir. Entonces se aplica lo que usted está enseñando. Uh-huh. Gracias, hermana. Este uso de corchetes es importante, va a estar en su archivo. Este se lo vamos a pasar a los grupos. Quise compartir esto. Es muy importante porque yo sé que a lo mejor no nos vamos a dedicar a transcriptores, pero cuando encontremos nosotros en un documento entre corchetes que diga ilegible, vamos a saber qué significa. O cuando dice, bueno, en blanco, vamos a saber pues que no se entiende eso, que eso que está escrito no se entiende, entonces por eso está en blanco. Igual cuando está entre corchetes roto o al margen, la rúbrica, ahorita les explico lo que es la rúbrica. Y cuando encontramos un signo de interrogación, significa que las palabras están dudosas. Cuando encontramos la palabra SIC o signo de admiración, significa que la palabra la escribí tal como la estoy viendo en el documento, aunque pueda ser incorrecta o no tenga sentido para mí. Eso fue lo que yo estoy viendo. Apostillar. Estamos también cuando está al margen, digamos, cuando está un documento apostillado. Apostillar es un proceso legal que certifica la autenticidad de la firma y el sello de un documento público, permitiendo que este documento sea reconocido en otros países que forman parte de la Convención de la Haya. Es muy común. Conocemos, los que han mandado hijos a la misión en otro país, siempre tienen que ir a gobierno a apostillar su certificado de seminario, porque en otros países piden apostillar, que es el proceso legal de certificar la autenticidad de mi certificado de seminario, que hice seminario, para que me dejen entrar como seminarista a otro país. Esto tal vez no lo sabían, pero es muy importante que los jóvenes tengan su certificado de seminario. Para cuando los mandan a otro país, puedan, no haya ningún problema para que ellos puedan entrar a predicar el evangelio. Me encantó este documento. No sé si alcancen a verlo, pero este documento realmente dice que es del siglo XVI, del año 1586. Aquí está la traducción literal y modernizada. Les iba a preguntar, pero pues como ya mi tiempo
se está terminando. Ya se terminó desde hace 18 minutos. Dense cuenta, por ejemplo, aquí. En esta. ¿Están viendo mi cursor? Sí. ¿Se dan cuenta de esta letra? Es lo que les acabo de explicar. Esta es una S larga. ¿Ya se dieron cuenta? Ajá. Y lo mismo en cuanto a lo que va entre corchetes. Este documento está traducido en forma literal, en forma modernizada. Igual, se dan cuenta aquí que esta C, es más, aquí hay varias Cs, varias C con cedilla, porque así está escrito en el documento, y la forma literal me pide que lo transcriba como está en el documento. Aquí la palabra ahora. No es necesario que ponga mi H muda, se entiende de lo que trata este documento. La sumilla, rápidamente. La sumilla simplemente pues es la anotación, la anotación breve, pues para entender la comprensión rápida de un documento. Es esta la que en un documento oficial. Estamos hablando de documentos oficiales. Y la data tópica, aquí en este de diapositiva explica sobre la data tópica y la crónica. La data tópica habla del nombre del lugar donde se redactó un documento. El lugar donde se redactó un documento. Aquí está. Si ven en la parte inferior izquierda, aquí está donde, bueno, ustedes no alcanzan a ver el documento, pero aquí me está señalando dónde está la data tópica y la data crónica, que es la fecha exacta en que fue creado el documento. Y estas dos dataciones son importantes para darnos cuenta de la datación de un documento antiguo, tanto la data tópica como la data crónica. Diferencia entre firma y rúbrica. La firma es el nombre. Cuando nosotros digamos que yo tendría que poner mi nombre, Marixela Zacarías Zavala, ya sea en letra de molde o en letra manuscrita, legible, esa es mi firma. La rúbrica no me deja ver aquí. La rúbrica, ven aquí esta es la firma. La rúbrica es el garabato que hacemos. Aquí dice. La diferencia fundamental, la firma es un texto y la rúbrica no. La rúbrica es el garabato que estoy haciendo. Por ejemplo, aquí está la firma, y también esta firma tiene un garabato en la parte inferior derecha. ¿Se dan cuenta? Tiene aquí la sumilla que me habla sobre lo que trata el texto, más bien, me hablas de lo que trata todo el documento. Una lectura rápida y ya sé de lo que trata todo el documento. La sumilla, mi data tópica igual. Noviembre de 1811, ahí está cuando se redactó el documento, y la data crónica a nombre del lugar. Esta es la data crónica, la fecha,
Y la data tópica, el lugar. San Francisco, Totometinaca. Ok. Y pues esta es alguna bibliografía que yo utilicé para poder hacer esta clase. También pues mis maestras, ¿verdad? De paleografía, que me ayudaron a poder prepararme. Y pues esta es la clase que les comparto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermana Marisela, por tan ilustrativa clase, por ayudarnos a aprender más acerca de las transcripciones, de cuáles son algunas reglas, ¿verdad?, que nosotros podemos ir poniendo en práctica en nuestros propios documentos. Entonces, si se dan cuenta, la hermana Marisela nos dio bien minuciosamente esta clase. Creo que vamos a tener una segunda parte, porque es muy extenso el material, pero trató de hacerlo lo más resumido posible con mucho amor. Entonces, creo que hemos aprendido cómo podemos leer, tener más legibilidad cuando estamos leyendo nuestras fuentes, cómo está la ortografía, las abreviaturas, todos esos signos y elementos gráficos que ella nos enseñó tan minuciosamente, el por qué las cerillas, en algunos países como Francia, como portugués, o sea, todos esos países que tienen esos idiomas, ellos sí lo utilizan la cerilla, nosotros no. Ustedes en su celular, si quieren escribir a un portugués, bueno, pues pueden usar la C de cerilla en su teclado, ahí viene la opción para poner la C. En su teclado de su computadora de igual manera. También todo como las transcripciones, aun cuando ustedes no se den cuenta, ustedes están transcribiendo. Ahora ya van a saber qué es una transcripción literal, tal y como viene en el documento, como lo mencionaba la hermana Elvita también. Cuando hacíamos indexación, teníamos que escribir tal cual. Y en Participa, cuando estamos ahí revisando algunas fuentes de alguien más, pues nos damos también cuenta que podemos transcribirlas, pero ya si sabemos el significado de esa abreviatura, pues la ponemos completa. Ahora ya vamos a poder identificar la S larga, la S corta, aquellas palabras que están en desuso, pero que en ese tiempo, en esa época, se utilizaban y eran pues de una manera correcta para poder ellos comunicarse. Entonces, que el Señor les pueda bendecir con todo lo que hemos aprendido de la hermana Zacarías, y que nos ayude a que nuestros documentos sean más fáciles y más sencillos de leer. También ustedes, lo que ustedes están aprendiendo aquí, puedan practicarlo con alguien más que les puedan enseñar. Entonces, las clases, esta clase va a estar compartida el PDF en los grupos de Iberoamérica. Si alguno no está, bueno, creo que por ahí nos están haciendo el favor de pegar los links. Se puede agregar al grupo. Hay más clases donde pueden seguir aprendiendo de la plataforma de FamilyShare, pero esta es especial, ¿verdad? Porque paleografía nos ayuda a poder leer esas fuentes que en ocasiones son difíciles de entender. Como dijo la hermana Zacarías, pues a veces no vamos a tardar. Un ejemplo fui yo misma, tardé muchos años para poder leer un documento, y cuando por fin pude indexar uno, ya la indexación iba a desaparecer y desapareció, pero aprendí de verdad, y ahora aprendo con Participa, ¿sí? Entonces, en mi juventud pues, me ayudaban las hermanas en la Sociedad de Socorro, me ayudaban las hermanas a ver todos esos microfilm y todo eso, porque la verdad yo no le entendía esa letra. Hermana, hay varios comentarios. Ok, Perdón. léalos, hermana Elvita, por favor. No van a dejar bueno, la nada. hermana Lucy Gil pide disculpas, ella se tuvo que retirar. Sí. El hermano Osorio comenta, dice, qué bueno saber todo esto, hermana Marisela, gracias por el don que se tiene y nos ayuda que podamos desarrollar. Y bueno, ya pusieron los links. También comenta la hermana Elionet. Muchísimas gracias, hermana Marisela, muy buena su clase. La hermana Arenas dice, hola hermanas, buenas tardes, estoy retomando mi historia familiar y me parece muy interesante este tema porque me quedé en la investigación de mis abuelitos y hay muchas cosas aquí que me ayudarían
me ayudarán a poder compartir esta clase que entré tarde y hay cosas que no entendí, por favor. Bueno, la clase se va a compartir. La Son clase todos los mensajes, ahí hermanita. está. Gracias, hermana Elvira. Ahí pues, pusieron los links del canal de YouTube esta clase. La van a poder ver y repetir una y otra vez para que ustedes puedan saber qué es la transcripción paleográfica, ¿sí? Para que ustedes sepan que este texto de manuscrito antiguo, ustedes lo van a adaptar a su escritura en un formato más moderno, ¿sí? Para que se les pueda facilitar tanto su lectura como su comprensión. Entonces, siempre manteniendo la fidelidad y el original del documento, ¿sí? Siempre. Entonces, esta clase es maravillosa. Sigan invitando, inviten a los jóvenes para que no les pase lo mismo que a mí y ellos puedan seguir empapándose poco a poco. Y bueno, pues vamos a terminar. Gracias, hermana Zacarías, hermana Elvita, hermana Lupita, por sus participaciones y a cada uno de ustedes también por la participación. Entonces, vamos a terminar con una oración. Si no tienen más nada que decirle a la hermana Zacarías, algún agradecimiento o algún aporte, este, pues damos por terminada la clase y le vamos a pedir a la hermana Gisela si nos puede ayudar con la última oración. ¿Puede dejar de grabar, hermanita? Sí, permítame, voy.